Muy bien, entonces, para tener una manera más sencilla, más simple de analizarlo, usted piensa en lo siguiente: sobre esta cara van todos los de sigma y. ¿Por qué? Porque el vector perpendicular va a lo largo de y. Sobre esta cara van todos los sigma que tienen vector perpendicular en x, y sobre esta cara van todos los sigma que tienen vector perpendicular en z. Sigma y en x, sigma y en x porque va a lo largo de x, sigma y en y y sigma y en z, sigma x en x, sigma x en y, sigma x en z, sigma z en x, sigma z en y y sigma z en z. Ahí están todos, ¿cierto? Usted ya se encarga cuando verifique el video, cuando mire el video, de terminarlos de llenar. Listo. Ahora, ¿qué me interesa? Me interesa lo siguiente: decir que haciendo otra aseveración podemos hablar de los esfuerzos y de otras cosas. Por esa misma razón, nada raro que las componentes en la diagonal tengan que ver con la fuerza, porque son todas las perpendiculares. Con la presión, perdón, son todas las perpendiculares sobre la cara, las caras. Ahora entonces, tratando de llegar sobre a la ecuación de Cauchy, vamos a analizar lo que le pasa a un elemento diferencial de superficie. Es en una superficie de control, para la fuerza en un elemento, la fuerza superficial en un elemento superficial de fluido usted puede decir que el diferencial de fuerza superficial es lo siguiente: es la proyección de la matriz sobre un vector normal superficial de fuerza superficial, y por ende, o neta superficial. Esa no es la neta, la es así: la fuerza neta, fuerza superficial neta o total, es simplemente que la integral sobre la superficie de control. Ay, hombre, qué no tan raro. Hombre, pues a lo siguiente: estas son las fuerzas que se dan superficiales sobre un fluido. Pero sobre un fluido hay varias fuerzas. Sobre un fluido actúan las siguientes fuerzas: fuerzas sobre el cuerpo, que son fuerzas como ¿qué? El peso, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, fuerzas hechas por un campo magnético, por ejemplo. Y las fuerzas superficiales, que son, por ejemplo, las que, ¿cuáles? Las fuerzas que se ejercen por la presión y las fuerzas que se ejercen por la viscosidad, o sea, el shear, o asociadas al shear stress. Estas dos fuerzas que se ejercen sobre un fluido, definiendo estas fuerzas que se ejercen sobre la superficie del fluido de esa manera, son las que se suman y me dan las fuerzas totales sobre un fluido completo. Es decir, la sumatoria de fuerzas, ¿con qué tiene que ver? Con esta que adivinen qué es, que actúa sobre un volumen. ¿Esa es cuál? Densidad por gravedad es ¿qué? Por volumen. Densidad por volumen, ¿qué me da? Masa por gravedad, la fuerza, más esta que actúa sobre un diferencial de área. Si ustedes cogen eso y lo comparan con la primera ecuación que escribimos ahorita, casi en el mismo punto, se van a dar cuenta por qué razón fue que la escribimos como la escribimos.
fuerzas que hay en el cuerpo y fuerzas superficiales asociadas a la presión y a la viscosidad, que tienen que ver con ¿qué? Con el tensor de esfuerzos que está aquí. ¿Listo? Esas son las fuerzas netas que actúan sobre un fluido, fuerzas en total. ¿Pero eso para qué me sirve? Hombre, acuérdese que las fuerzas están asociadas al cambio en el momento lineal, es decir, a la conservación del momento lineal. Ahora bien, si usted analiza y recuerda, la ecuación que escribimos ahorita se puede reescribir de la siguiente manera. La derivada de la densidad respecto al tiempo derivada de la densidad por la velocidad respecto al tiempo, más otra fuerza que es la siguiente, el gradiente de la densidad por la velocidad, la divergencia del gradiente velocidad-velocidad, y esto va a ser igual a el producto de la densidad por la gravedad más la divergencia del tensor de esfuerzos. Ya te digo, correcto. ¿Listo? Recuerden que esto tenía otro factor. Si usted los pasa a restar, le queda igual a 0, y cuando integra sobre la misma superficie los mismos volúmenes utilizando el teorema de Gauss, que queda como tarea de ustedes, recuerden que esto le traduce en esto. ¿Recuerdan? Teorema de Gauss, teorema de Gauss. Usted lo traduce, lo reescribe teorema de Gauss y obtiene esa ecuación. ¿Qué es eso que aparece ahí? Eso que aparece aquí se conoce como un producto exterior. No es un producto punto, es un producto exterior. ¿Qué es ese producto exterior? Ya les muestro qué es el producto exterior. El producto exterior se conoce como el producto de dos vectores. Ese es un producto A, ese es un vector A, ese es un vector B, que dan una superficie como resultado. Es decir, algunos lo denotan así: el producto exterior de AB está relacionado de la siguiente manera: el producto exterior de los dos vectores da lo mismo que el producto cruz de ellos en magnitud, porque recuerde que el producto cruz le da un vector en dirección perpendicular con el valor del área que forman en el paralelogramo. Es decir, lo que obtiene ahí es una superficie orientada. No voy a ahondar en eso porque simplemente es para llegar a la ecuación de Cauchy, que es esta que escribimos acá. Y esa me resume o me explica que la conservación del momento lineal. Ya habíamos escrito la conservación de la masa, esta es la conservación del momento lineal. Ya habíamos escrito la conservación de la energía. Esas son las tres ecuaciones básicas que usted debía saber para fluidos. Y ahora viene Navier-Stokes. Entonces, esa ecuación, por ejemplo, sirve para fluidos compresibles e incompresibles en cualquier punto del dominio de flujo, y es una ecuación con tres componentes porque es una ecuación vectorial. Ese producto exterior, entonces, ¿qué debería dar? Ahí le dejo la tarea. Ahora bien, vamos entonces a lo que queremos, que es lo siguiente: en tres componentes usted puede reescribir incluso esa ecuación utilizando la segunda ley de Newton de la siguiente manera: la densidad por la derivada material de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a al producto que hay con la gravedad de la densidad, sumándole la divergencia del tensor de esfuerzos. Esa sería la manera bonita de escribir esto que hay acá. ¿Cómo queda en cada una de las componentes? Le dejo de tarea, dado que no tenemos mucho tiempo
el día de hoy. Entonces, ese tensor de esfuerzos puede reescribirse, esta es la misma ecuación de Cauchy, como el tensor de esfuerzos puede escribirse de dos maneras, se lo puede escribir así, menos la presión, menos la presión, menos la presión, y todo el resto es cero. Sumándole los esfuerzos tangenciales Tx y todas las componentes que ya conocemos, que usted las puede reescribir. Cuando usted habla de ¿qué? De un fluido en reposo, esto vale cero, porque estos son esfuerzos tangenciales, y los esfuerzos tangenciales son aquellos que hacen que el fluido ¿qué? Fluya. ¿Recuerdan lo que definimos al comienzo? Los fluidos fluyen porque tienen la capacidad de fluir, y fluyen precisamente por los esfuerzos ¿qué? Tangenciales. Los esfuerzos tangenciales. Perfecto. Ahora bien, en flujo incompresible e isotérmico, usted puede escribir la siguiente ecuación, que es muy bonita. Bueno, podemos borrar aquí ya, muchachos. La siguiente ecuación para flujo incompresible con viscosidad que sea constante y isotérmico. Quiere decir que las variaciones de temperatura son prácticamente despreciables, son prácticamente poco importantes en el flujo incompresible, isotérmico y con viscosidad constante. ¿Qué va a escribir? Utilizando la ecuación de Cauchy, se lo dejo de tarea, se lo dejo para que usted lo trabaje. Y demás, usted puede escribir la siguiente ecuación: densidad por la derivada de la siguiente cantidad. Sí, me volví a caer, qué pena con ustedes, muchachos. Voy a tener que ajustar. Derivada material de la velocidad en X, gracias Valentina, respecto al tiempo, va a ser menos la variación de la presión respecto a X, sumándole la densidad por la componente gravitacional en X, más 2 veces la viscosidad, segunda derivada de la velocidad en X respecto a X. Esta es parte matemática, recuerden que es simplemente por cultura general, más la viscosidad multiplicado por la velocidad en X respecto a, esta es Y, derivada de la velocidad respecto a Y. Derivada de la velocidad respecto a Y, derivada respecto a Y, perdón, de la velocidad Y respecto a X, menos derivada de la velocidad X respecto a Y, más una viscosidad derivada respecto a X, a Z, perdón, de la velocidad X respecto a Z, menos la derivada de Z respecto a X. BZ, acá son más, y acá también hay más. Listo. Cuando se reemplaza, obtiene esa ecuación. ¿A mí qué me interesa? Me interesa que matemáticamente reescriba todo esto y lo reescriba de la siguiente manera: menos derivada de la presión respecto a X, que es el mismo factor. Este factor es el que quiero reescribir junto con este, que son los factores viscosos. Y se escriben como viscosidad multiplicada por derivada de la velocidad, derivada respecto a X, perdón, derivada respecto a X de velocidad en X respecto a X, velocidad en Y respecto a Y y velocidad en Z respecto a Z, con otro factor adicional aquí que ya les voy a mostrar cuál es, que son las segundas derivadas. Segunda derivada respecto a X, segunda derivada respecto a Y y segunda derivada respecto a Z. ¿Recuerdan ese factor?
¿Cómo llama esto? La divergencia de la velocidad, y el flujo es incompresible, o sea que esto vale 0. Por ende, resumiendo, no merece aquí que se escriba la ecuación aquí, muchachos, de verdad no lo merece. No, eso sería una grosería. Voy a escribir aquí. Y se escribe de la siguiente manera: densidad por la derivada material de la velocidad respecto al tiempo es igual a menos el gradiente de presión, los factores gravitacionales y el laplaciano D multiplicado por los factores que tienen que ver con la viscosidad, multiplicado por los factores que tienen que ver con la viscosidad, es decir, aquí va la viscosidad. Y esta es la famosa ecuación que tanto queríamos analizar, estudiar y demás, que es la ecuación de el señor francés Navier y el señor británico Stokes. Una ecuación que ellos obtuvieron, Navier y Stokes obtuvieron la ecuación de manera independiente y llegaron a lo mismo. Esa ecuación que resume cómo se mueve un fluido bajo esas características. Y de ahí que sigue, empieza a hacer ejemplos. ¿Esa ecuación tiene solución? No. Pero vamos a ver cómo se resuelve. Muy bien, muchachos, hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Terminamos.